Esperemos que no pase nada, pero que Dios las use y las unja para que asistan cualquier situación, pues estar preparado. Como dicen, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tener. Dios las bendiga mucho por este acto de amor que hacen en actividades como esta. Que todo eso son cosas que tienen que ver con la tercera etapa, que todas van unidas, porque todo es en lo natural, todo es en el común. Pueden haber desmayos, muchos por emociones, por alegría, otros por el calor, otros por mareo porque no comieron, otros porque comieron y le cayó mal. O sea, son un montón de cosas. Pero eso muestra que todavía estamos en estos cuerpos. Esta Sarita se quedó por ahí. Eso muestra que estamos en estos cuerpos todavía. Y eso muestra que todavía dependemos de las cosas aquí terrenales. Pueden ser también ustedes, tanto aquí como en otros países, hermanas o hermanos, porque pueden haber enfermeros, que sean testigos de algún caso o muchos casos donde pasen por donde ustedes, por alguna situación. Miren, recuerden, esa fila era interminable. Y en una fila interminable puede la persona estar haciendo fila por una condición, pero se desmaya, como les dije ahorita, por algo. Y ustedes de seguro llevaron un récord también. Aquí esta persona entró con esta situación. No le tomen el turno, que viene un momentito para chequearse los vitales y vuelve para la fila. Y ya hay un testimonio allí que esa persona tiene algo. Y cuando salga la persona sana, yo fui testigo que esa persona entró con una condición. Yo misma la atendí. Y son casos que se van a ir viendo en el común. Esperan cosas que sean así a lo místico. Sí, no, todo va a ver y será algo del común del pueblo. Y todo esto pues son preparación, es una preparación. Vamos poco a poco viendo la necesidad del momento de la actividad. ¿Qué es lo que faltó aquí que no tuvimos? Y detalles tan simples como un simple sombrero en aquella ocasión no pudo llevar a cabo una sanidad. Y el sombrero es algo de esta dimensión tangible. O sea, si aún eso Dios lo considera importante en el cumplimiento de la visión de la carpa, o sea, cosas así, como una camilla, una muleta, ¿cuánto más personas como ustedes? ¿Cuánto más seres humanos que dan su vida, su tiempo, por amor a Él y su obra? Porque es amor a Él y a su obra que lo hacemos. Nosotros no hacemos nada para gloriarnos, la gloria es de Él. Tanto así que le esconde el instrumento para que no se lleve la gloria. La gloria es del Señor. Y yo sé que ustedes lo hacen con sinceridad, con amor, porque aman la obra, aman su programa y que desean que todo se cumpla conforme a como fue prometido. Por lo tanto, Dios las bendiga, Dios las guarde y les dé sabiduría y les dé el amor para trabajar y bregar con los que vengan. Que esperamos que no vengan ninguno. Pero si viene alguno, ya usted sabe que sería usted también una de las personas. Si es que en ese momento estaría ocurriendo algo, usted sería una de las personas que estaría como testigo de que esa persona tenía algo. Bueno, Dios los bendiga, les guarde. Amén. Muy buenas tardes a todos los hermanos acá y los que estarán luego viendo y escuchando estas palabras de saludo desde Fe Viva, Valencia, Venezuela. Hoy, viernes
1 de mayo de este año 2026. Un mes muy importante en el programa divino. Y comenzamos este mes en Venezuela. Acabamos de llegar hace unas horas y verdaderamente cuando se llega a un lugar donde Dios está llevando a cabo una obra, se siente como nación y como pueblo y como individuos, porque es un lugar en donde Él se ha inclinado y está atento al pueblo venezolano. Porque miren, un pastor cuando tiene una oveja que se lastima con algo, ya sea de una piel, una patita o algo, una parte del cuerpo, le da atención a esa ovejita. No es que abandone las demás, sino que allá está un cuento. Y Venezuela en este tiempo está siendo trabajado personalmente y directamente por Dios. Hay una obra que luego van a ver cómo esa dimensión está influenciando para que Venezuela siga en el camino de la libertad. Y así es con toda nación y todo pueblo que va a entrar a ese glorioso reino milenial. Porque también oramos por Cuba, por Haití, por Nicaragua, por todos esos países que todavía están en una situación difícil. Pero miren, siempre se comienza con uno. Y Venezuela tiene una parte importante en el programa divino. Dios nunca se ha olvidado de Venezuela. Y sabemos que todo tiene un propósito divino. Y en el programa divino estaba una reconciliación con Dios. Una reconciliación de Dios y su pueblo venezolano. Quizás no saben muchos aquí la historia, quizás parte, pero lo importante, y tengan eso bien claro, es quién es actualmente Venezuela para Dios. No miramos para atrás, sino miramos hacia la libertad, miramos hacia las bendiciones, miramos el por qué Dios le ha dado tanta importancia a Venezuela. Y hemos visto cómo se va cumpliendo esa palabra. Y aunque esa palabra es hablada y fue hablada, y en el momento quizás no ocurrió nada, ya se estaban moviendo los granitos, ya esa palabra estaba haciendo un efecto. Porque cuando es hablado por el que tiene que ser hablado, entonces empieza esa palabra creadora a producir, a hacer el efecto. Y empieza en el corazón de los que la oyen. Por lo tanto, es la palabra siendo vivificada, siendo cumplida, traída a vida, cuando es hablada. En este mensaje
que él tituló La vindicación de la palabra cumplida, la palabra escrita. Él nos dijo: así que el mundo y los reinos de este mundo, el reino gentil, ese monte que será quitado, será echado a un lado, que es el reino de los gentiles. Ese monte ha llegado al tiempo en que ha de ser echado a un lado, porque habrá fe de rapto, fe como un grano de mostaza, para decirle a ese monte: el tiempo ha terminado, échate de aquí a un lado, porque el reino milenial del Señor está por comenzar. Y el tiempo ha terminado de la esclavitud de Venezuela. Es tiempo ya de liberación. El tiempo se acabó para ese tiempo difícil del pueblo venezolano. Y vemos que eso va cada vez en aumento. Y fue una palabra que fue hablada. Pero miren lo que sigue diciéndole aquí. Él está hablando del reino de los gentiles, que será quitado por la palabra hablada. Él dice: el tiempo ha terminado, échate de aquí a un lado. O sea, el reino de los gentiles será quitado. Como nos dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, donde dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, de su ungido. Bueno, vamos a leerlo. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, de su ungido. Y él reinará por los siglos de los siglos. O sea que ese ángel tocando la trompeta es el ángel que pone fin a los reinos de los gentiles. Dice que el séptimo sello le pone fin al cosmos. Es el fin de todo. Es el fin de los sistemas mundiales. Y él escribe cosmos. Es el fin de todo. Ahora sigue diciendo: bueno, cuando Jesús habló aquellas palabras a la higuera, le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Bueno, él no hizo nada más. Él habló esas palabras. Palabras comunes y corrientes, como las habla cualquier persona. Pero el que las estaba hablando estaba ungido, porque era la vindicación de la palabra escrita para aquellos días. La vindicación de la palabra escrita para aquellos días era Jesús. Era un hombre, un sencillo carpintero de Nazaret. Y había hablado unas palabras a una higuera y se fue. Aparentemente eran unas palabras que no tenían sentido, pero esas palabras tenían poder. Porque la palabra hablada por boca de un profeta tiene poder creador para, ya sea una nación, un pueblo o un individuo. Eso va a producir aquello que ese profeta hablaba. Por eso cuando se habló de la liberación de Venezuela, Venezuela comenzó a liberarse, tanto en esa dimensión espiritual, porque había un dictamen sobre Venezuela. Y el único que podía levantar ese dictamen era Dios mismo. Y así como se puso ese dictamen por boca de un profeta era el que estaba autorizado para quitar ese dictamen. Y era en el momento en que Dios dijera: habla la palabra, habla liberación sobre Venezuela. Y ya estamos viendo cómo Dios ha estado libertando a este pueblo hermoso, a este pueblo que Dios ama y que Dios desea que esté en el glorioso reino mesiánico. Y va a estar. De eso no nos cabe la menor duda.
Él sigue diciendo, nunca más nazca de ti fruto. Bueno, él no hizo más nada. Él habló esas palabras, palabras comunes y corrientes como las habla cualquier persona. Pero el que las estaba hablando estaba ungido porque era la vindicación de la palabra escrita para aquellos días. Y aunque la habló en forma común y corriente, como cuando cualquier persona habla, sin embargo, produjo un resultado muy diferente al resultado que hubiese producido si alguna otra persona hubiese hablado esas mismas palabras. La habló el que tenía que hablarla. Así que no es cuántas palabras se hablen, sino quién es el que habla esas palabras. Si el que las habla es el que ha sido ungido para hablar esas palabras, entonces Dios se respaldará lo que sea hablado. Y eso fue hablado desde el 28 de julio del 2024 en una mesa en Villahermosa. Y allí se clamó, se pidió y Dios escuchó. Dios escucha a sus hijos, cuanto más a un profeta. Si las habla cualquiera que trate de ocupar el lugar que no le corresponde, son palabras que se las lleva el viento y nada acontece. Pero si las habla el que debe hablarlas, realmente el tiempo terminó para la higuera. El tiempo terminó para aquella primera dispensación representada en la higuera. Y cuando sea hablada la palabra de que el tiempo ha terminado para la segunda dispensación y para los reinos gentiles, entonces habrán terminado. Ahora ahí nos está hablando de que será hablada esa palabra para el fin de la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia fue cerrada por boca de un profeta también. Ahora vean ustedes cómo el mundo sigue sin darse cuenta de que eso sucedió. Dicen un mensaje que ¿cómo va a estar esas personas ahora predicando un león cuando lo que queremos es un cordero, es misericordia? Ahora les será revelado tanto a la Virgen novia, que es lo que Dios está llevando a cabo, como a las vírgenes fatuas, que la única salvación y la única esperanza es la segunda venida del Señor, y en donde único encontrarán misericordia a través de esos ministerios de Moisés y Elías. Ahora miren, vamos a detenernos ahí un momentito y miren en este mensaje titulado, vamos a ver aquí, el que el reverendo William Branham predicó, el cual nos habla que la gente seguirá o continuará igual, o sea, como si nada hubiese pasado. Es almas encarceladas. Miren, en la página 54 él dice, esto fue para mí algo muy duro para hablarles. Estoy tan agradecido al ver gente de pie por todos lados. Yo no puedo decir que esto es así, pero en algún tiempo tiene que ser de esa manera. Tiene que llegar a eso. Y puede ser que sea ahora mismo. El mundo continuará igual en todas sus cosas. Cuando eso esté ocurriendo, el mundo seguirá igual. Habrá gente todavía viniendo al altar y todavía clamarán, pero de nada les servirá, porque ya no habrá misericordia. Ya será el fin. No habrá misericordia. Recuerden, esto corresponde a grupos que están bajo la dispensación de la gracia, que todavía están teniendo esos llamamientos para recibir al Señor en su primera venida. Pero ya eso terminó. Pero no vemos en la visión de la carpa llamamiento al altar. Ahí es donde está el misterio. Y del cual el ángel le dijo, de esto
no vas a decir nada, porque todas las etapas y fases de la tercera etapa, mientras se van cumpliendo, es donde el pueblo va a ir viendo cómo es, para que no surjan imitaciones. Pero hay, así como hubo bajo la dispensación de la gracia, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ahora ven ustedes que todo eso lo vemos en los memoriales. Y si allí fuimos bautizados en agua, y el agua representa la palabra, para la dispensación del reino es sumergidos los hijos de Dios en las aguas de la palabra. Ahora estuvimos hablando en unos domingos anteriores lo que vemos allí en esa visión, justificación. Somos justificados, como dice Lutero, el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la palabra. Y vemos allí predicación. Luego vemos llamamiento. Somos santificados. Pero recuerden que el bautismo en las primicias que se obtuvo en la dispensación de la gracia en el alma, porque vean ustedes, recibimos las primicias. Nacimos de nuevo. Pero la plenitud del Espíritu Santo es en el lugar santísimo, que es el alma. ¿Y cómo tú puedes entender que recibiste las primicias en la dispensación de la gracia y en la dispensación del reino recibes la plenitud en el lugar santísimo, en el alma? Vean, Jesús cuando fue adoptado, Él bajó del monte de la transfiguración igual a como subió visiblemente, pero por dentro había un cambio. Y ese es el cambio que en este tiempo están teniendo los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo Dios va a ir desarrollando todo lo correspondiente al cumplimiento pleno de la visión de la carpa, en donde Él vio ya esa actividad en su máxima expresión? Pues vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo por qué etapas tendrá que pasar la iglesia novia. Pero recuerden, nos fue dicho que los días de Ananías y Zafira iban a volver. Y para llegar a ese tiempo, yo deseo que el pueblo esté listo. Uno no puede adelantar etapas que le puedan traer juicio a algunas personas, pero tampoco se puede atrasar. Y aunque, como decimos en un dicho en Puerto Rico, uno podrá estirar un poco el chicle, no sé cuál es, ya que haya un dicho así, o estirar la goma, es estirar la situación, pero llegará el momento en que hay que hacerlo. Y yo deseo que todos y cada uno, como individuo, como congregación, como pueblo, como país, estén preparados. Porque miren, desde el día de Pentecostés, que hubo esa predicación allí por Pedro, hasta que hubo esa actividad allí, en donde entraban a la presencia de Pedro, había una fila. Le tocaba un poquito más distante a Zafira, porque dice, después de 3 horas ella le tocó el turno. No sabemos si fue que entre los dos se pusieron de acuerdo y le dijo, vete tú adelante y yo voy después, para que no se vea o no nos pregunte, o eso lo vamos a saber después, o que ella estaba terminando algún trabajo que él le había mandado. El caso es que había mucha gente allí para entrar a la presencia de Pedro.
Podían decir, pero si ese es Pedro, eso, él me conoce, eso podemos pasar eso por ficha, eso no va a haber problema. Tú dices eso, yo también, y como quiera hemos aportado, como quiera estamos orando, como quiera somos seguidores del mensaje, no nos va a pasar nada. Sí les pasó. Sí les pasó porque hubo mentira delante del Espíritu Santo. Quizás podían pensar que era Pedro, pero era el Espíritu Santo en Pedro. Allí los apóstoles. Y si aquello fue en primicias, ¿cuánto más en la plenitud? Y se ha venido hablando de que haya limpieza en el santuario, desde el alma, desde el corazón, el espíritu y el cuerpo de los escogidos, y que día a día estemos diciéndole al Señor, guíame, escudriñame, guárdame aún, líbrame de aquellos que son ocultos, porque lo que vamos a encarar es los mismos días de ese tiempo de los apóstoles. El hermano Branham lo dijo, vendrán y se repetirán nuevamente los días de Ananías y Zafira. El que mienta, no mienta más. Y el que haga lo indebido, no lo haga más. Porque esos días se están acercando. Y no sabemos si empieza ahora mismo. Dios, guárdame de los pensamientos. Que no entren pensamientos negativos. Ni aún en el hogar. Pensamientos en contra de la esposa o la esposa en contra del esposo. O los hijos. O la familia. O en el trabajo. O la labor. En la obra. Que nos halle siempre con un corazón sincero los unos a los otros. Y no nada negativo ni raíz de amargura el uno para con el otro, sino más bien que reine el amor y así el Espíritu Santo pueda fluir. Recuerden que Él es tímido y Él se va a un rincón y Él no se agrada de eso. Por consiguiente, tenemos que siempre meditar en que cada uno de nosotros estaremos encarando individualmente a Dios. Porque esto es individual. No pueden decir, no es que fulano me dijo, es que el fulano me dijo tal cosa y yo seguí esto o seguí lo otro. Esto es usted con Dios. Ahí no va a estar nadie para defenderlo. Por consiguiente, ese tiempo se está acercando. Y yo deseo las bendiciones para ustedes y para mí también. Y por eso Dios nos está ayudando para alcanzar esa estatura de ese varón perfecto. Por eso Él hizo provisión de palabra, de enseñanza. La palabra misma lo dice. Enseñanza, de enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar cómo agradarte, Señor. Enseñar al pueblo cómo es que tú deseas ver a cada hijo tuyo. Y en esa enseñanza es donde está la revelación de quién es Él, del misterio del séptimo sello. Ahora Él aquí dice, el mundo continuará igual en todas sus cosas. Habrá gente todavía viniendo al altar, todavía clamando, pero de nada le servirá, porque ya no habrá misericordia, ya será el fin. No habrá misericordia, recuerden eso. Y el santuario fue lleno de humo. El que es sucio, ensúciate todavía. El que es justo, justifíquese. Y el que es santo, santifíquese. Ya no habrá misericordia. Cuando el Cordero toma el libro, entonces es todo. Allí es el fin. Y por todo lo que hemos visto, parece que eso podría ser ahora mismo. O sea, Él lo estaba viendo ahí, cumpliéndose. Como cuando habló en los sellos, que dijo que ya había tomado el libro, que ya había hecho el reclamo. Y Él dijo, no, eso todavía está en el futuro.
Eso será más adelante. Y ese más adelante es este tiempo en el cual estamos viviendo. Ya ese más adelante es hoy. Ahora vean, vamos a seguir acá donde nos detuvimos del mensaje que estamos leyendo, titulado La vindicación de la palabra escrita. Él dice: cuando sea hablada la palabra de que el tiempo ha terminado para la segunda dispensación y para los reinos gentiles, entonces habrán terminado. Y eso fue hablado y fue dicho por boca de un ser humano. Los bautismos terminaron. Santa Cena terminó. Llamamientos al altar para recibir al Señor en su primera venida terminó. Ahora vean, así como el arcángel Gabriel le reveló al profeta Daniel todo lo que estaba escrito para ese tiempo y para los hijos de tu pueblo, le dice allá a Daniel. Es el que le trajo la revelación a Daniel. O sea que hay una intervención divina siempre en cada profeta. Lo vemos en el Apocalipsis, en Juan, que representa el mensajero final y también representa a la iglesia novia. Y el ángel hablándole. Ahora, dice: y aunque de momento la gente no vea que han terminado, o sea que ha terminado ese tiempo, vean lo que leímos allí en Almas Encarceladas, y eso es lo que ha pasado de ese tiempo para acá. Aparentemente no ha pasado nada. Y aunque de momento la gente no vea que han terminado, el resultado será visto a la larga, porque ya fue hablado. Tarde o temprano, como decimos nosotros, será visto el resultado. Así como pasó con Venezuela. Tarde o temprano iba a ocurrir esa liberación. Y siempre presionando sobre esa palabra. Sigue libertando, Señor, a Venezuela. Sigue libertando a Venezuela. Sigue libertando a Venezuela. Sigue libertando a Venezuela. Sigue libertando a tu pueblo, Señor. Porque deseamos que no haya límites en nada en lo que el pueblo venezolano haga en favor de la obra. Si es así, y toda la obra que han llevado a cabo, ahora yo no puedo decir, yo no me puedo imaginar cómo será, ¿no? Ahora yo digo, yo me puedo imaginar cómo será un pueblo sin limitación, con la mano de Dios extendida en misericordia para Venezuela. Él ha quitado el oprobio. Gracias. Si ustedes supieran, si ustedes supieran el amor que Dios tiene con Venezuela, estuvieran desde hoy agradeciéndole a Dios por el amor que Él le tiene a ustedes. Ya van a ver. Es tan grande, que no hay palabras para expresar y agradecerle a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque no te olvidaste de Venezuela. Más bien lo tiene presente siempre. Siempre. Aquí. Siempre está aquí. Dice, Jesús habló aquellas palabras en la mañana para la higuera, y en la mañana para el monte gentil serán habladas las mismas palabras de que el tiempo ha terminado. Porque es en la mañana de un nuevo día dispensacional. Fue hablado esa palabra en ese amanecer glorioso, en donde estaba rayando el alba y se veía
ya la estrella resplandeciente de la mañana, que es la segunda venida del Señor. Y él mismo lo habló. El tiempo ya no es más. Y lo vemos allí en Apocalipsis capítulo 10. Es el ángel fuerte, es Cristo en su venida, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Pero entonces los resultados van a decir que es de esa manera. Pero primero tiene que ser hablada esa palabra. Primero tiene que ser ¿qué? Hablada. Para que entonces Dios vindique esa palabra como la ha estado vindicando con el tema de Venezuela. Se habló la palabra y ya la estamos viendo materializarse. Y cada vez vamos a ir viendo cómo Venezuela va a ir reverdeciendo. Y reverdeciendo. Y necesitamos en la América Latina, en el jardín, que la flor de Venezuela embellezca ese ramo de flores que si usted agarra por la parte de abajo, Suramérica, piense, se ve un ramo de flores y falta ese ramo de flores de allí, esa porción de flores, para seguir embelleciendo la América Latina y el Caribe, porque hasta allá vemos la belleza de su pueblo. Gracias. Ahora, nos fue dicho que todo iba a comenzar progresivamente, que iba a ser algo del común, el cumplimiento de la visión de la carpa. Se iba a ver primero predicación, luego se iba a estar viendo llamamiento, luego se iba a estar viendo la fila de oración. No se vio nada en el medio del llamamiento. Directito los mandaba a la fila de oración, conforme a cómo lo tenían ya establecido. Porque el cumplimiento de la visión de la carpa es algo que se está estableciendo. Es algo que va estableciéndose a medida que se va cumpliendo. Ahora, miren en este mensaje titulado que él nos predicó el 1 de diciembre del 2007, el enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos dice, una servilleta. Sí, pedimos. Dice, y ahora tenemos ahí las 5 manifestaciones en donde el reverendo William Branham vio la poderosa mano de Dios manifestada. Y dice, esto que ustedes han visto en parte, temporalmente, lo van a ver manifestado en todo su poder. No habrá limitaciones en cuanto a lo que ha de suceder. Y todo eso fue visto manifestado en la visión de la carpa. O sea, no habrá limitaciones a lo que estaría ocurriendo allí. Todo eso fue visto manifestado en la visión de la carpa. Ahí es donde se cumplirá plenamente esa promesa. Aunque antes de aparecer esa manifestación en esa gran carpa catedral o carpa grande que él vio, la vio en visión. Nunca la había visto antes, pero la vio en visión. Así que no era de ninguno de los de su tiempo, ni tampoco de él. O sea, no era de ninguno de los de su tiempo. Ahí estaba Billy Graham, ahí estaba ahora Robert, y había muchos evangelistas. No era de ninguno de ellos, y si tampoco era de reverendo William Branham. Ahora, antes de aparecer ese poder manifestado ahí, en esa carpa grande, podrá aparecer manifestado en diferentes lugares y después ya establecerse plenamente en un lugar. O puede ser que surja de momento en esa gran carpa y no haya surgido en otros lugares. ¿Cuántos quieren saber cómo va a comenzar? Pues les voy a decir cómo van a saber. Esperen a que comience. Y ya estamos viendo cómo sería. Miren, Dios ha permitido, como Él ha dicho en varios mensajes, que se harían recorridos,
se están teniendo recorrido, que se estaría llevando a cabo predicación y enseñanza en otros lugares, y eso es lo que se está llevando a cabo. Como la palabra no cayó en tierra, se está cumpliendo todo lo que fue hablado. Ahora va a recomendarles, recuerden que él una vez dijo, yo no estaré aquí o no estaré para después ayudarles. Mientras él estaba, él daba las recomendaciones, él decía esto, decía lo otro, porque después, ¿cómo le iban a preguntar? ¿O cómo le iban a decir? Oye, ¿cómo hago esto? Ya él lo dejó en los mensajes. Por eso él decía, repasen, para que cuando eso venga a acontecer, no se les pase por alto. Y cuando se comenzó, vean ustedes, estaba un poco el pueblo que no se identificaba mucho cómo era lo que Dios estaba cumpliendo ahí. Pero vean, Dios a medida que fue dando más luz y más luz, ahí el pueblo comenzó a ver. Dios le comenzó a abrir el entendimiento a las escrituras. Y ya hoy es un pueblo en la edad de la piedra angular. Ya hoy está el pueblo con la luz, alumbrándoles el entendimiento a las escrituras para comprender plenamente que están en la edad de piedra angular. Hoy podemos decir, hoy yo estoy en edad de piedra angular. Hoy reconozco mi posición, porque eso fue lo que el hermano Branham dijo: cuando la novia reconozca su posición, el rapto ahí ocurrirá. Por consiguiente, ya estamos bien cerca de ese evento, porque hemos reconocido dónde estamos. Dice, tengan las antenas preparadas en sus congregaciones, estén al día y estén colocándole esas transmisiones. ¿Hay algo difícil ahí de entender? El que obedezca esto, el pastor, ministro con su congregación, que obedezca esto, es un pueblo que hará el rapto. ¿Por qué? Porque está conectado con el lugar en donde estaría recibiendo esa fe de rapto. Si él se los decía, después no pueden decir, a mí no me dijeron nada, pero es que tú esto, no, pero es que yo te dije que te conectaras con la carpa. Eso no es difícil. Pones la antena, la ajustas, tiras el cablecito al recibidor, otro cablecito a la pantalla, pones una bocina y le subes el audio. Eso no es difícil. Eso es sencillito. Pero vean que lo sencillo lo complican por el razonamiento. Entonces empiezan a añadirle y añadir. No, es que él quiso decir esto aquí, así, esto. Pero si eso está sencillo. Achicharran al gato. El pobre gato ya lo hemos achicharrado como 5 veces hoy. Pero vean, esa es una buena comparación, porque pueden tener buena intención, pero no era la forma de calentar al gatito. Más bien era tirarle el manto para que se secara. Un manto de segunda mano, recuerda ese tema del hermano Branham. Ahora dice, y cuando dice, así que tengan las antenas preparadas en sus congregaciones, estén al día y estén colocándole esas transmisiones. Así ya van preparándose y estarán ya acostumbrados a esas transmisiones. Y cuando llegue ese momento, pues no tendrán que estar buscando dinero para viajar, porque estarán viendo tan cómodamente en sus congregaciones todo lo que estará pasando. O quizás estarán viendo más que si estuvieran allá. ¿Por qué? Porque cuando con las cámaras estén presentándose todas esas actividades en el sitio que sea, ahora miren, con las cámaras, por eso es muy importante esa labor.
Dios bendiga a los camarógrafos, porque ellos hacen una labor para todo el pueblo. Oremos por ellos para que siempre Dios los guíe y tengan siempre sabiduría de lo alto y nunca coloquen las cosas terrenales primero en esas actividades. O sea, que hagan el trabajo con una visión divina, celestial, para que proyecten la misma unción de ese lugar hacia las demás congregaciones, porque son los que captan con esas cámaras lo que está pasando. Pero si hay un ambiente detrás del lente y detrás de la cámara, un ambiente que no es correcto, eso se transmite hacia los demás lugares y van a ser responsables por eso. Por lo tanto, oren por ellos para que Dios los ayude a que transmitan tal y cual la unción se esté dando allí, para que haga el mismo efecto en los demás lugares. Por ejemplo, por decir un ejemplo, no estén filmando y ahí masticando chicle, o se esté alabando y esté como si se hubiese tragado la lengua. Ellos tienen que cantar también y tener un ambiente entre ellos favorable. Dice, ¿por qué? Porque cuando con las cámaras estén presentándose todas esas actividades en el sitio que sea, pues las cámaras tienen lo que le llaman zoom y lo atraen la imagen de lo que está pasando y lo ven más claro que si estuvieran sentados en una silla. Aunque también van a haber pantallas en todas esas actividades que están prometidas, que van a ser cumplidas conforme a la visión de la carpa. En algún lugar tiene que haber una persona y muchas personas junto a esa persona creyendo en esa promesa que fue mostrada al reverendo William Branham. Y aquí la persona y aquí las personas que estamos brazo a brazo con el cumplimiento de la visión de la carpa. Tienen al instrumento y tienen el mensaje, tienen la edad, tienen todo. Y todo eso se va a cumplir en lo que dijo que vendría después de él, con el pueblo que vendría después del pueblo que lo siguió a él. O sea, como fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo señales, pero después, el que vino después de él hizo muchísimas señales. Y los que estaban con él, que vino después de Juan, estuvieron viendo y disfrutando todo ese ministerio. Ahora vean que al final es que se van a estar viendo esos milagros y maravillas, porque los milagros y maravillas corresponden a Moisés y Elías. Y él dijo que esos ministerios estarían en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ellos, dijo, nos van a visitar. Y dice, esperemos que nos visiten esos ministerios. Y ha sido cumplida esa palabra. Dios ha visitado a su pueblo y ha cumplido su palabra. Es el Espíritu Santo operando esos ministerios en este tiempo final, llevando a cabo esa obra de reclamo, para que así todos los escogidos de Dios, la novia de Dios, reciba esa fe de transformación y rapto, y pronto irnos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto cómo Dios en este tiempo está cumpliendo todo lo que fue prometido. O sea, es la palabra siendo vindicada, siendo vivificada, siendo traída a vida. Eso es, Dios vindica su palabra cumpliéndola. Así es como Dios la vindica. Usted es una palabra vindicada, vivificada, traída a vida, por consiguiente, siendo cumplida. Y están aquí regocijados, agradecidos a Él por la misericordia que ha tenido
con cada uno de ustedes como individuos y conmigo también. Y que hemos sido tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final. Y por consiguiente, estamos más que seguros que escaparemos de los juicios divinos, de la gran tribulación. Si nosotros como individuos vamos a escapar de esos juicios divinos porque hemos recibido al Señor en su segunda venida, también aquel papelito que él escribió, que toda nación que vea, mire y reciba la segunda venida del Señor, escaparán de los juicios de la gran tribulación. Si para una nación tiene esa gran bendición, cuanto más para un escogido. Ahora están por ahí los familiares, que si usted, miren, aquí hay, no sé si llega a 500 personas, más 1000, más o menos, como 1000 personas, y que cada persona tenga en una familia de cuánto, para no exagerar, de 10, por contar los tíos, los abuelos, ponle 10. Por 10 nada más son 10,000, con lo que usted nada más, los que están aquí, poniéndolo así poquitito. Ahora, ¿cuántas personas entrarán en esa etapa para obtener salvación y vida eterna? Pues mire, no puedo decir el número, solamente puedo decir todos, porque todos nuestros familiares deseamos que entren. Y vean ustedes que en el de hoy y también en las otras palabritas que se dieron, cómo es que ellos tienen un comienzo de esa vida eterna y una eternidad. El escogido siempre ha tenido vida eterna, siempre es eterno, no tuvo principio. Nuestros familiares tienen un principio, pero no tienen un final, son eternos. Ahora, ¿quién es el que le coloca el principio a nuestros familiares? Nosotros. ¿Cómo? Pidiendo por ellos, clamando por ellos. Pues entonces, si no lo ha hecho, hágalo. Pida por sus familiares. No deje a ninguno fuera. Señor, yo creo que yo tengo una tía por allá lejana. Esa tía mía es un poquito por ella también, Señor. Como Job era que decía, tengo tantos hijos, ahora Dios hay 2 o 3, tengo 2 o 3 nietos allá. Pues vamos a hacer esto por ellos también. O sea, no se limite. Como decimos, por si acaso nacieron 4 o 5 en esa familia. Señor, por ellos también. Y aquellos que aún no conozco. Porque si David dijo, Señor, muéstrame aún los que son ocultos para que tú me perdones, pues muéstrame los familiares que me son ocultos, que yo todavía no sé. Y por eso, Señor, sálvalos también. Pido por toda mi descendencia completa, Señor. Yo quiero que tú me los des como herencia y yo disfrutarlos en la eternidad. ¡Oh, qué seguridad! Somos más que benditos. Somos más que privilegiados cuando vemos todas esas bendiciones. Oh, en la página 80 del libro de los sellos, no nos da con arrancar en una esquina y ponernos a llorar de alegría, de felicidad. Gracias, Señor, porque tú me has dado ese poder creador que solamente lo han dado los truenos. Y al yo escucharlos, yo puedo clamar y pedir y luego ver el resultado en la eternidad. Ya es un hecho para Dios. Ya para cada uno de nosotros también. Ya ellos son nuestros. Ya están seguros. Y aquel que todavía falte, me faltó fulano. Métalo rápido. Métalo seguida. Antes que se cierre esa puerta. Dios nos ayude a todos para que estemos preparados para esa etapa que va a entrar muy pronto. Y será algo del común.
Amén, Señor. Miren, Amén. si Él me diera a escoger Amén. dónde hablar algo que desembocará en muchas cosas, yo le diría, Señor, que sea aquí en Venezuela. Si está en tu programa, que sea aquí. Porque lo que deseamos es que todo se cumpla lo más rápido posible. Y cuando se abre una etapa, vienen muchas bendiciones, pero también viene juicio. Y deseamos las bendiciones. Y más cerca estaríamos de ese glorioso evento de la resurrección, en donde van a estar apareciendo los que van a resucitar, porque en la sexta dimensión habrá un juicio. Ahora hay ahí ciertas cosas que fueron vistas en donde antes estuvo bajando el hermano Branham y el ángel, y él dijo, ya sea en teofanía o en su cuerpo glorificado, estará allí. Y eso no sabemos por hablar por ustedes también, por no decir, no saben cuándo eso se llevaría a cabo. Tenemos que estar apercibidos y en este tiempo no está jugando Dios. No jugamos a religión. Es la realidad del programa que Dios está llevando a cabo y que está cumpliendo en la forma que siempre lo ha hecho, a través de seres humanos. Somos sus manos, sus pies, y que el uno del pueblo tomó para llevar a cabo esa obra. Pero toda la obra la hace la novia, Dios por medio de la novia. Esa labor particular edades 187, 188, edades editadas, que estaría llevando a cabo la novia. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga, y que derrame bendiciones el día de mañana sobre Venezuela y sobre toda la América Latina, y el domingo también. Que sean días de mucha palabra revelada, y que nos aumente la fe a tal grado que sintamos casi que vamos a ser transformados. Que esté ese ardor por dentro de ese avivamiento tan y tan grande por la palabra que recibiremos, y que tengamos nuestros corazones receptivos para recibir todo lo que Él nos vaya a hablar. Vengan con corazones sinceros, con corazones honestos y abiertos para recibir de su bendición por medio de su palabra. Que Dios les guarde y les bendiga. Y hay tanto para hablar que ya si no seguimos y pasamos mañana a seguir para hablar allí. Gracias por la bienvenida y gracias por Dios permitirnos estar acá y poder verlos, aunque no se pueda saludar a todos, pero ya con mi voz extiendo mi saludo a todos, y ya eso penetra por el oído y llega al corazón. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Amén. Dios liberte todo espíritu maligno. Amén. Toda cosa contraria a la palabra de este pueblo venezolano. Amén.
de la nación, Amén. de los políticos y de todo Venezuela. Y que siga Dios libertando a este pueblo. Se mueva todo en favor de la obra y para el engrandecimiento del rey. Que haya de qué hablar en el milenio de Venezuela. Ninguna nación podrá decir no se pudo. Háblame de Venezuela. Van a decir los escogidos, sí se puede, sí podíamos. Que estábamos arrastrados casi en el olvido. Aquí hay una nación de pie y libertada. Por consiguiente, no va a haber ninguna nación con excusa. Tenemos una que ha venido desde abajo y va subiendo y va subiendo. Gracias. Y aquí está en pie. Que Dios les guarde y los bendiga y fortalezca a Venezuela para que siga libertándose. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga. Bendiga a nuestro hermano Miguel. Amén. Amén. Le envía saludos por nuestra hermana Ruth. Y también nos bendiga a todos nosotros. Acá Sara, mi esposa está con nosotros, y Julián. Y los camarógrafos que han venido de diferentes lugares. Y México también, vi algunos hermanos de México. Y varios acá. Y de los diferentes países de Estados Unidos también han venido. Texas. Y de otros, Chile también, de Colombia. O sea, una gran fiesta. Sí. Trinidad y Tobago, Brasil, Paraguay, bueno, de todos los lugares. Y los que no, conectados. Y ya los que no entendieron, creo que con ese mapita pudieron entender un poquito mejor. Me faltó ahí los conectores y algunas grapitas para que el cable no esté suelto. Todo es sencillo. Hoy es el día más fácil para un ministro ministrar. Conéctale al pueblo con la carta y que escuchen una sola voz. Y dice que hasta el devocional. Eso quiere decir que el pastor no se pare al frente a predicar. Recuerden un mensaje que él dijo cuando se ponían al frente o pasaba el pastor. Hablaba como 2 horas y después le ponía el mensaje cuando ya estaban cansados del pueblo. Pues miren, en este tiempo, más todavía. Porque en este tiempo tenemos satélite y no hay excusa. Cuando esté la transmisión, sencillito. Conéctalo desde el lugar y termina con ese lugar. Si tiene algún anuncio que dar, lo puede dar. Si tiene algún anuncio, da el anuncio y despide a la congregación. Pero no se pone a hablar ni a decir 1 o 2 horas hablando cuando ya lo que fue hablado y tenía que ser hablado, fue hablado. Es el tiempo más fácil para ministrar. Así que seamos cuidadosos en eso. Y en este tiempo se cumple todo lo que no se cumplió o estuvo parcialmente en la dispensación de la gracia. Todo lo que fue hablado en ese mensaje que nos trajo el doctor William Soto, ese mensaje de esas buenas nuevas, ahora es actualizado y es cumplido plenamente. Bueno, ahora sí. ¿Ah? Aquí ya la veo por ahí. Ahí. La luna llena y roja. Bueno, Dios les guarde y les bendiga a todos. Y hasta ahorita estaremos tempranito para tener ese compañerismo los unos con los otros alrededor de la palabra. Que Dios se agrade de esa actividad y de la actividad también del domingo. Dios les guarde y les bendiga a todos. El Libertador.
He aquí el libertador. Por eso es que Venezuela seguirá libertándose. Ya veremos a una Venezuela totalmente en pie y llevando a cabo una obra muy grande en el programa divino. Y esa obra la hace ¿quiénes? Los escogidos. Dios a través de sus hijos. Bueno, si seguimos, no terminamos. Nos vemos. Dios les bendiga.